¿Se acuerdan que recién hablábamos de este corte de agua que estaba programado desde las 20 horas del viernes y hasta las 8 de la mañana del domingo, que va a afectar a 6 comunas en la región metropolitana? Y nos dimos cuenta de ahí que uno tiene que averiguar y ponerse al día y saber, por ejemplo, cómo funciona el agua en una comunidad, en un edificio, porque a lo mejor usted no sabe que tiene estanque y no se le va a cortar el agua, o a lo mejor sí, porque si se corta la luz se corta el agua igual, y así una cantidad de cosas que uno no sabe del lugar en el que vive. Así que invitamos como siempre a alguien que es de la casa, por eso no sé si invitarse a la palabra, periodista, conductora de Comunidad ADN. ¿Cómo estás, Rosana Negrete? Muy bien, Sandra. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí muy atento, porque además todos los sábados nos ponemos al día ahí de lo que está pasando en nuestras distintas comunidades y vemos cómo va moviéndose todo, particularmente en los últimos tiempos, con los gastos comunes. Tengo la pasó? primera reflexión. Gane quien gane. Ajá. En la papeleta. Sí, de al las primeras. otro día hay que pagar el gasto común. Y pucha que hay que pagarlo caro. O sea, ¿Lo podemos da lo agregar? mismo que no esté. El gasto común hay que pagarlo igual. Bueno, depende, creo yo también, ¿eh? Porque depende si tu candidato se hace cargo también de las políticas que rigen ese tipo de cosas. Tenemos ahí algunas sorpresas con los candidatos más adelante en Comunidad ADN, porque yo creo que ninguno ha sopesado que la gente que vive y trabaja en comunidad pueden ser más de 8 millones de personas en nuestro país. Exactamente. Bueno, aquí estamos escuchando también y compartiendo los domingos el programa particularmente enfocado en el tema de la vivienda, por ejemplo, como desafío para los candidatos. Así es. Y la vivienda no solo las infraestructuras, no solo el lugar físico, sino la vivienda cómo una vez que se funciona construye, después comunidad, hay que administrarla. Tal cual, así que con lo que decías desafíos tú hartos. del agua, Sandra, consulten en sus comunidades qué ocurre con los estanques acumuladores de agua. ¿Ya? La gran mayoría de los edificios cuenta con estanques acumuladores de agua, que son los que acumulan y luego a través de bombas que funcionan con energía, suben y con la presión suben a los distintos pisos, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de pisos, más o menos bombas, ¿ya? Y tienen unas cosas bien tecnológicas para la presión. Pero si se corta la luz, no hay agua. No. Si se corta el agua y hay luz, hay que ocupar las reservas que hay en los estanques acumuladores. ¿Y para cuánto dura? Porque esas reservas no son ilimitadas. Entonces, siempre recomendamos a nuestros auditores que se pongan en contacto con sus administradores ante estas eventualidades, porque los administradores debiesen saber para cuánto dura un estanque acumulador de agua de 5.000, 10.000 o 15.000 litros. Y siempre, en estos casos, ocupar el agua con la mayor precaución y prudencia posible. Bueno, y precisamente esas decisiones de qué tipo de sistemas se van a utilizar y todo son decisiones que se toman en comunidad y que muchas veces implican inversiones, llamémoslo inversiones más que gastos, que luego se ven reflejados sí en los gastos comunes, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un sistema eléctrico más moderno en esta época de invierno y además con el encarecimiento de la electricidad, uno entiende de cierta manera el incremento de los gastos comunes, pero es que han subido mucho en el último tiempo, pues, Rosana. Mira, la nueva ley ya no ocupa el concepto gasto común, sino que obliga el concepto de obligaciones económicas. Hoy que nos gustan los eufemismos. El gasto común. El gasto común. Si uno lo que hace es gastar. Exacto. Bueno, el gasto común. Sí, han aumentado más o menos un 10%, ¿ya? Ocurre que hay muchos servicios, hay muchos proveedores, los que mantienen las bombas, los que mantienen los ascensores, que es una obligación, etcétera, que se cobran en UF. Entonces, en la medida que sube la UF, sube un poquito el gasto común. También aumenta el sueldo mínimo, como ahora hace poco pasó ya a la aprobación final y una vez que se publique en el diario oficial, va a aumentar el gasto, va a aumentar el sueldo mínimo, que la gran mayoría de los conserjes y los mayordomos tienen su sueldo base con el sueldo mínimo, ¿ya? Y además no es solamente el sueldo mínimo, porque eso implica también un aumento en las leyes laborales, porque se aumenta el sueldo, también aumenta el porcentaje que hay que destinar a la AFP, a FONASA o a la ISAPRE si es que están, al seguro de cesantía, etcétera, etcétera. O sea, uno ve en la tele o escucha en nuestra radio que va a subir 20.000 pesos, pero en rigor no son 20.000 pesos solamente, sino que también hay un aumento en las leyes sociales. Claro. ¿Ya? Tenemos la UF, tenemos el recurso humano, que generalmente representa entre el 50 y el 60% de la torta de los gastos comunes, lo que nosotros le pagamos a nuestros conserjes, mayordomos, aseadores. ¿Ya? Y eso que no les pagamos tanto. Y eso que lamentablemente no se les paga tanto, bien mal remunerado para toda la labor y todo el apoyo que ellos nos brindan. Pero anda que se te vaya a echar a perder el estanque de agua o los ascensores. No, una locura. Y también está el tema del consumo eléctrico y de gas que se dispara en el invierno.
¿ya? En la gran mayoría de las comunidades está establecido en su reglamento cuánto deben pagar los residentes con respecto a la calefacción de sus áreas comunes y cuánto les corresponde pagar por lo que ellos usan. Claro. Siempre los expertos dicen, y yo concuerdo con ellos, en que es mejor que todos usen la calefacción porque es más eficiente y no está trabajando la bomba para subir o para bajar, sino que se mantiene estable. Y eso está demostrado. Pero no toda la gente quiere ocupar la calefacción que tiene dentro de su departamento. Claro. Porque esto ocurre en los edificios. De hecho, el otro día hablaba en un video y veía yo el tema de las estufas, por ejemplo. Claro. Hay muchas comunidades que tienen prohibido el uso de estufas sobre el cuarto piso, estufas a gas. Claro. Entonces lo único que queda es encender la calefacción o las estufas eléctricas, que también son caras. E incluso considerar la estufa que puede usar el conserje o la conserje, porque ojo, los conserjes en la noche están en un lugar que es abierto, que es súper frío, y que ponen un calefactor eléctrico que gastan muchísimo además, ¿no? Preocuparse hasta de eso. Una enormidad. Y que no se trata de que vayan a dejarlo sin calefacción, pero buscar una que sea más eficiente. Es que ahí nos vamos ya un poquito más atrás y cómo construyen los edificios. Claro. ¿Ya? O sea, hay edificios que tienen conserjerías que son altísimas, en doble altura, y que no generan ningún espacio de resguardo para el conserje ni en el verano ni en el invierno. Claro. Entonces trata de calefaccionar un tremendo volumen con una estufa eléctrica, es imposible. O hay edificios que tienen la calefacción por la losa de arriba, y eso también es un gasto adicional. O hay edificios que tienen calefaccionadas las áreas comunes. ¿Yo para qué quiero tener los pasillos calefaccionados? ¿Para qué quiero tener el ascensor calefaccionado? Y eso es un gasto adicional. Entonces, sí, los gastos comunes han aumentado, y lo más probable es que lo sigan haciendo. No quiero ser pesimista, pero sí. Pero sí. Ahora, sí, y que lo vamos a tratar este sábado en Comunidad ADN al mediodía, es cómo eficientar esos gastos comunes, ¿ya? Porque, por ejemplo, en los meses de enero y febrero, el gasto común tiende a bajar un poquito, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto, un administrador que trabaje en equipo con su comité y que informe a los residentes podría cobrar una adicional para mantener el gasto común un poco más parejo. Y esa provisión después se ocupa en los meses que sube el gasto común. Entonces, podrías tener un gasto más parejo, claro. ¿Ya? Provisionar gasto. O revisar también, de repente hay seguros que están sobrevalorados en una comunidad y que se ha tomado una mala decisión de asegurar por un monto mayor al que se debiese ocupar, o con adicionales que, no sé, ¿para qué en Santiago vamos a querer un adicional de tsunami, digámoslo? ¿Ya? Por ejemplo, revisar los seguros, y eso también baja, ¿ya? Porque obviamente uno paga la póliza de acuerdo al monto que está. Uno sabe que tiene un seguro nomás. Exacto. Entonces, invitar a los administradores y a los comités a ir revisando todos sus gastos minuciosamente, hacer proyecciones y siempre ser transparentes e informar a la comunidad. Yo creo que la comunicación es fundamental. Rosana, ¿y ahí, por ejemplo, se podrían sacar plata de los fondos de reserva? ¿Para qué son los fondos de reserva? Mira, hasta antes de la nueva ley, la 19.000 anterior, los fondos de reserva solo se podían ocupar para gastos de urgencia. Ya, gastos urgentes frente a una inundación. Una inundación. Perfecto. Se nos rompió la bomba. Ya. Exacto. Hoy día no. Hoy día la ley de copropiedad permite que este fondo de reserva se use para lo que tú quieras, incluso para pagar finiquitos, por ejemplo, siempre y cuando se cuente con la autorización de la comunidad. Ah, tiene que haber una autorización de por medio. Claro, porque en el fondo, si no, te vas a poner a gastar el fondo de reserva en cualquier cosa, y ese fondo de reserva se te va a terminar ante una emergencia. Por lo tanto, es una decisión que se toma en conjunto y que se informa. Entonces, por ejemplo, si queremos arreglar los ascensores, porque hay muchos ascensores que ya no están pasando la ley de transporte vertical, y hay que modernizarlo. Entonces tú partes por cambiarle los botoncitos. Sí. A nosotros los cambiaron entero, por ejemplo. Pero hay algunas comunidades antiguas que ya hay que cambiar nuevo. Y olvídate lo que cuesta cambiar un ascensor. O sea, son millones de... Entonces, claro, se puede generar una cuota, se debe generar una cuota extraordinaria, pagada en mucho tiempo, y poder ocupar un porcentaje del fondo de reserva. Pero se tiene que informar. Se tiene que acordar. Exacto. Porque el día de mañana falla una bomba, que también es un gasto adicional, fuerte, y resulta que a lo mejor no vas a tener recursos para afrontar eso. Y nos van a cobrar otra cuota. Y te van a cobrar. ¿Y si no nos informaron, por ejemplo, qué se hace en esos casos? Dejarlo por escrito en la próxima asamblea. Ya. Eso tiene que quedar por escrito.
tiene que quedar por escrito, ok, había tanta plata en el fondo de reserva y hemos ocupado un X porcentaje para transparencia, porque a lo mejor va a llegar un residente nuevo a la casa, al edificio, y va a tener que pagar una cuota o no va a tener fondo de reserva de un lugar donde él no vivía cuando ocurrió esa situación en el fondo. Claro. ¿Ya? Perfecto. Estaba mirando aquí las cifras del Ministerio de Energía y de hecho a propósito de lo que comentabas de la calefacción y la climatización, por ejemplo, para el aumento, un 73% del consumo eléctrico de los edificios es eso. Absolutamente. O sea, el calefaccionar todo un edificio, imagínate la cantidad de energía, porque las bombas funcionan con gas y con energía, para poder calefaccionarlo. Y perfectamente, o sea, en una comunidad donde yo vi personalmente en una comunidad que la boleta o la factura del distribuidor de gas era de 3 millones en el invierno, y en el verano, perdón, y en el invierno llegaba a los 13, 14 millones de pesos. Una locura. Claro. Ahora, por eso te digo, la gestión de la administración es importante porque todas estas compañías de gas permiten, por ejemplo, la compra de X bolsas. Entonces yo sé que mi comunidad va a gastar tantos metros cúbicos de gas, provisiono. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con provisionar, con gestionar y con generar, que también la ley de copropiedad lo exige, el generar un plan de mantenimiento y un presupuesto anual. Entonces, si yo sé cuánto voy a gastar más o menos en el año, sé cuánto más o menos van a ser mis gastos comunes. O sea, como comunidad podemos organizarnos de alguna manera, pero también uno en el uso independiente que hace también puede ser un aporte. Sí, absolutamente. Sí, hay que provisionar. Es súper fácil. Uno ve la cuenta de su proveedor de gas y tú ves cuántos metros cúbicos, porque en el gas se habla en metros cúbicos, en el fondo tú consumes en enero, febrero, marzo, y considera los meses de mayo a septiembre, que son los meses fuertes y que son los meses que actúan estas bonificaciones, a ver cuánto he gastado y si me conviene comprar un adicional que pago menos y puedo calefaccionar mi casa sin ningún problema. Bueno, con las eléctricas eso no funciona. Pero de hecho estaba pensando en la tecnología, que hay plataformas incluso que te ayudan a poder medir cuál es el consumo energético que uno está haciendo, ¿no? Absolutamente, totalmente. No, y además uno visualmente, todas las comunidades, todas las unidades tienen un remarcador individual de agua y de gas también. Porque es la única forma que a ti te puedan cobrar lo que efectivamente gastaste. Entonces ir viendo, oye, mi remarcador está bueno, está funcionando, está bien, se le hicieron las mantenciones adecuadas, porque a lo mejor a mí me pasó que estaba el remarcador marcando el doble, entonces la cuenta era el doble del año anterior. Claro. Hay que estar pendiente de eso. Y no esperar a que llegue mi papel de gastos comunes y yo me voy de espalda. Ahora, si yo como dueño, como propietario, como arrendador, veo que tengo problemas, porque en realidad se me está cobrando más de la cuenta, se me cobró algo que en realidad no se informó que se iba a hacer, y etcétera, ¿qué tengo que hacer? Mira, primero siempre la comunicación tiene que ser con el administrador, ¿ya? Porque el administrador es el que gestiona esto. No es el que manda, ni es el que toma las decisiones. Es el que administra. Es el que administra. Ya, por lo tanto, si yo le quiero pedir explicaciones o que me diga bien por qué pasó esto, siempre al administrador. ¿Ya? Si el administrador no da una respuesta o no me da una respuesta satisfactoria y que yo logre entender, comité de administración. ¿Ya? Hoy día el rol del comité de administración es fundamental con la nueva ley en cada comunidad. ¿Ya? No se centraliza todo en el administrador como de alguna manera. No, de hecho, la actualización de los reglamentos que hay que hacer antes de enero del próximo año, que ya estamos encima, recae sobre el comité de administración, no sobre el administrador. Perfecto. Es función y obligación del comité de administración. Lo mismo que si tu comunidad debe contar con un plan de emergencia, claro, ese plan de emergencia depende del comité de administración, no del administrador. El administrador lo gestiona, hace los trámites, genera las reuniones, si hay que inscribirlo en algún lugar lo hace, pero es obligación del comité. Por lo tanto, hoy día, los residentes que no tengan claro algún cobro y no tengan respuesta de su administrador, comité de administración. Y si el comité de administración tampoco da esa respuesta, juzgado de policía local, porque va a ser el juez de esa comuna, claro, el que le va a decir al administrador y le va a decir al comité, vengan y explíquenle a este residente qué pasa con esta situación. Ahora, generalmente eso debiese solucionarse con una reunión o con un mail explicativo por parte del administrador y del comité.
súper claras entonces las herramientas, las posibilidades que tenemos para mejorar nuestra vida en comunidad. Y por supuesto pueden escuchar Comunidad ADN todos los sábados al mediodía con Rosana Negrete para ponernos al día. Tantas dudas que nos quedan siempre, Rosana, ya vamos a hablar después. Sí, bueno, ¿Tienen los mismos derechos y deberes, por ejemplo, si uno es dueño o si es arrendatario? Los mismos. Ya, gracias. Exactamente los mismos. Sí, y escuchen, están tenemos nuestro podcast. Ah, es verdad, que lo pueden escuchar además si le quedaron capítulos pendientes. Y se los reparten, ¿ah? El comité se lo manda a los residentes o un administrador se lo manda al comité, porque ahí tenemos la voz de los expertos. Inmediatamente empiezo a compartir. Rosana Negrete, muchas gracias. Gracias, los sábados al mediodía, Comunidad ADN. Gracias, Sandra. Los temas que importan están aquí.